Sí, continuamos entonces. Ahora sí, voy a poner esta pantalla por acá. Entonces, este ejercicio dice así, dice, es el ejercicio 350, ahí dice la mecánica de fluidos de Cengel, pero no, es del libro de Mott. Mott es el que utiliza estas aperturas, que significa que el tanque está abierto a la atmósfera, ¿sí? En cambio, Cengel dejaría simplemente abierto y ya. Entonces, bueno, dice así, para cada problema, porque son varios, este es solo uno de ellos, que se muestra, perdón, una superficie curva que detiene un cuerpo de fluido estático. Calcule la magnitud de las componentes horizontal y vertical de la fuerza que el fluido ejerce sobre dicha superficie. Después, calcule la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección. Demuestre que la fuerza resultante actúa sobre la superficie curva. En cada caso, la superficie de interés es una porción de un cilindro con la misma longitud de la superficie dada en el enunciado del problema. En este caso, para este ejercicio, la superficie mide 4.50 pies de longitud, o sea, de profundidad hacia el fondo. Eso es básicamente lo que están dando. Pienso yo que tiene como mucho texto para lo que creo que quieren pedir, ¿no? Que es como por un lado, si yo dice, calcule la magnitud de las componentes, entonces creo que lo que están pidiendo aquí es componente horizontal y vertical de la fuerza que el fluido, o sea, que el fluido ejerce sobre la superficie. Después calcule la magnitud de la fuerza resultante. Bueno, una vez que tengo las componentes, pues que calcule la fuerza resultante, así como la dirección. Finalmente demuestre que la fuerza resultante actúa sobre la superficie curva. No sé qué quieren preguntar. En cada caso, la superficie de interés es una porción. Bueno, ahí ya es una aclaración de que el fluido siempre es una porción de todo un cilindro. Y pues me dan la distancia, la Z, ¿no? Lo que nosotros llamamos Z, o otros autores llaman W, 4,50 pies. Entonces, pues digamos que para comenzar uno tiene que delimitar el fluido que está en contacto con la superficie, ¿no? Si yo pudiera hacer un diagrama en 3 dimensiones, esto sería más o menos lo que haría, ¿no? O sea, voy a hacerlo hacia este lado, pero digamos que el fluido que está en contacto ahí sería algo como esto, ¿no? ¿Sí? Eso sería como el fluido en 3 dimensiones, ¿no? O sea, tiene una Z acá hacia el fondo de 4,5 pies. Ya voy a borrar de todas maneras porque eso se ve bien feito en la diapositiva, pero eso es lo que se debe entender, ¿no? Que hacia el fondo y hay una profundidad, ¿no? Bueno, ahora, entonces, nos piden la fuerza resultante y sus componentes principalmente, ¿no? La fuerza resultante y sus componentes. Entonces, pues cuando a mí me piden la fuerza resultante y sus componentes, generalmente no me piden ninguna, no sé, que la fuerza para cerrar o que la fuerza para abrir, ese tipo de cosas, sino solo me piden pues, lo de nosotros, ¿no? La fuerza resultante y el ángulo de inclinación de esta compuerta o de esa fuerza, pues simplemente haciendo el diagrama de cuerpo libre del fluido ya uno saca todo lo que necesita. Ya cuando me piden calcule la fuerza para cerrar, calcule la fuerza para abrir, ahí sí me toca hacer un diagrama de cuerpo libre de la compuerta como tal. En este caso, con el diagrama de cuerpo libre del fluido es suficiente. Entonces, si analizamos el diagrama de cuerpo libre del fluido, lo podemos analizar ahí encimita, pues este fluido tiene, por un lado, tiene un peso, ¿cierto? Como no tiene contacto por los lados, no tiene fuerza en X por los lados, no hay ningún fluido en contacto con él por los laterales, pues no tiene fuerza en X. Sí por la parte de arriba tiene una fuerza en Y, ¿sí? Tiene una fuerza en Y, que es la que le hace el fluido que quedó encima de él a este fluido. Y por otro lado, pues está la fuerza que le hace la compuerta al fluido, que al no haber componente en X y en Y, al no haber componentes en X, pues, y por ser simétrico, la fuerza seguramente es totalmente vertical, ¿no? Que no hay manera de que no lo sea, ¿no? Si no hay fuerza en X, pues esta fuerza resultante... Profe, una pregunta.
Qué Sí. pena. Pues ese básicamente es el mismo ejercicio que hicimos con los cables. Prácticamente es así. Pero entonces, ¿por qué ahí en el ejercicio de los cables tomamos las fuerzas en X y también en asimétrico? Es diferente, ¿sabes por qué? Porque en el ejercicio de los cables que tú estás proponiendo, tú crees que era simétrico, pero el ejercicio era de la siguiente manera. Decía que era una artesa, que era como de esta manera. Bueno, ahí me perdonarán ahí el dibujo, ¿cierto? Era así. Y en ese análisis nosotros lo cortamos aquí por la mitad, ¿no? Y analizamos fue un cuarto de circunferencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque realmente era una articulación, eran dos puertas unidas en la parte de abajo. En cambio, esta es una sola puerta, ¿sí? Esta es una sola puerta, no tiene ninguna unión en la parte de abajo. No sé si me hago entender, Richard. Sí, profe. Aquí había una articulación. Entonces uno que analiza pues solo una puerta. En este caso, esta puerta era un cuarto de circunferencia. Espero que haya quedado claro, ¿no? Pero me Listo, pareció profe, gracias. una buena pregunta. Bueno, entonces, bueno, con esto en mente, entonces, si nosotros miramos, eso serían las únicas fuerzas que tendría este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Un peso, que aquí parece una N, pero es un peso, una fuerza en Y, ¿sí? Entonces, de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, me daría prácticamente que la fuerza resultante, o sea, la que va subiendo, debe ser igual a las dos que van bajando, o sea, al peso más la fuerza en Y. La fuerza en Y. Ahora, otras dos cositas que uno podría decir aquí es que esta fuerza resultante no tiene una componente horizontal, o sea que la componente horizontal es 0, porque no la tiene, con el análisis que llevamos. Y por otro lado, que la componente vertical es exactamente la misma fuerza resultante, o sea que toda la fuerza resultante es vertical, es lo que de ahí debe quedar claro. Entonces, ya sabemos que por un lado, pues no tiene esta componente. Y por otro lado, que cuando haya la fuerza resultante, pues como todo es vertical, pues esa será la componente vertical de la fuerza resultante. Bueno, ahora, tengo que calcular tanto el peso como la fuerza en Y. Para poder resolver esto, tengo que calcular primero esto, este primer paso, y este sería el segundo paso. Entonces, calculemos el peso. El peso ya hemos dicho que es el peso específico del fluido. O sea, ¿el peso de quién? El peso pues de toda la masa de líquido que está ahí sombreada junto con la profundidad, no es un volumen hacia el fondo. El peso sería igual al peso del volumen por ese volumen, ¿no? Por el volumen de esa área. Entonces, el peso, pues aquí nos están diciendo que es un aceite. Entonces, el peso específico de ese aceite es la densidad relativa por el peso específico del agua, que es el fluido de referencia, y por el volumen del semicírculo, ¿no? ¿Sí? O sea, hacia el fondo, ¿no? Contemplando el volumen del fondo. No sé, por aquí están escribiendo en el chat, vamos a ver qué están escribiendo. Profe, es que no se está escuchando bien, se escucha como entrecortado, como, no sé, como feo. Déjame, yo reviso un momentito. Entonces, bueno. Entonces aquí voy a reemplazar valores. Ustedes si quieren me ayudan allá. Entonces, la densidad relativa del aceite es 0,85. El peso específico de referencia, que es el del agua, es 62,428. En el caso de nosotros, aquí utilizamos este valor. Otras personas con 62,4 ya está bien. Y el volumen de la media esfera. ¿Alguien me puede ayudar con este volumen? ¿Ya lo calcularía? ¿Cuánto es? Es el área de la media esfera por el Z. ¿Alguien lo tiene? Ok, entonces 99.401 pies cúbicos. Entonces al final el peso específico está en libras fuerza sobre pie cúbicos y el volumen en pie cúbicos. Entonces los pie cúbicos se van. ¿Cuánto sería el peso? 5.274.59 libras fuerza. 5.000, 274, ¿cómo? 59 libras fuerza. Bueno, ya tengo entonces el peso. Quiero resaltar aquí algunas cositas para que sepamos lo que es importante de pronto de resaltar, ¿no? Por un lado está esto y por otro lado está esta ecuación, ¿sí?
Voy a dejar aquí listo el peso para no tener que devolverme. 5.274,59. Y que la fuerza resultante es la suma del peso más la fuerza en Y. ¿Qué está pendiente? Si ya tenemos el peso, pues nos está haciendo falta la fuerza en Y. Voy a pasarme a la otra diapositiva para mirar el tema de la fuerza en Y. Profe, una pregunta. ¿Ahí la fuerza en Y del HC sería los 9.5 pies? Sí, señor. Sí, señor. Ya justo aquí lo voy a hacer. Entonces, la fuerza en Y, pues es la que le hace el fluido que está encima de él sobre toda esta área que está acá, sobre toda esta área que está acá, ¿no? Que está acá sumergida, ¿no? O sea, es todo esto que está acá. Entonces, que realmente si uno la dibuja bien, vista de perfil, pareciera que está ahí. Pero ¿dónde está realmente la fuerza en Y? Está por aquí en toda la mitad del área, en todo el centroide del área. Aquí es donde se pinta la fuerza en Y. Solo que vista de perfil, pues uno le parece que se ve acá, ¿no? Pero realmente ya está en toda la mitad del área. Esa es la fuerza que estamos calculando. Entonces la fuerza en Y, al ser una fuerza hidrostática, pues se cumple esta misma ecuación, ¿no? Que es el peso específico del fluido por el H hasta el centroide, por el área sumergida. Voy a colocarle horizontal porque esa área es un área, esa cara que está ahí pintada es una cara horizontal. Entonces, volvemos a reemplazando valores, digámoslo así. Sería el peso específico del fluido, en este caso es un aceite. Entonces sería, como ahorita, ¿no? El 0,85 por el del agua, que sería 62,428. Por el HC, entonces el HC es la distancia desde el nivel del fluido hasta donde está el centroide, que es en toda la mitad, en este caso serían 9.5 pies. Y por el área de esa figura, que serían el diámetro, voy a dejarlo aquí entre paréntesis para que sepamos que esto es el área, 7,5 pies por el Z, que es la profundidad, es un rectángulo, 4,5 pies, o 4,50 pies. Ahora sí, cuando haga todas esas operaciones, note lo siguiente, esta unidad está en libras-fuerzas por pie cúbicos, esta está en pies, esto me da pies cuadrados, entonces al final esto se me vuelve en pie cúbicos, sobre pie cúbicos que están aquí se me van a cancelar todos los pies y me quedan libras-fuerzas. ¿Me pueden ayudar ya a hacer las operaciones ahí muy rápidamente? ¿Cuánto les da? Profe, a mí me dio 17.013.58 libra fuerza. 17.000. ¿17.000 qué, perdón? Es que se escucha un ruido de fondo allá. 17.013.58 libra fuerza. 17.013,58 es lo que te entendí. Libra fuerza. Sí, señora, sí. Listo, ya tengo entonces la fuerza en Y. Ya puedo hallar la fuerza resultante. Ya tengo la fuerza en Y. Ya tengo el peso. Si nos devolvemos ahorita a lo que teníamos una ecuación que decía así. Decía que la fuerza resultante era igual al peso más la fuerza en Y. Y ya el peso lo tengo y la fuerza en Y lo tengo. Entonces, ¿cuánto da la fuerza resultante? Si el peso aquí me había dado 5.274,59 y FY lo acabamos de hallar aquí. ¿Cuánto daría entonces esa suma? Profe, ¿cuánto dio el peso? 5.200. 5.274,59. Eso da 22.788.22. Voy a dejarlo ahí sin la coma. Ustedes se la ponen, las décimas. Yo lo voy a abreviar ahí en 22.782 libra fuerza. ¿Qué es esto? Es La fuerza, 88, profe, pero bueno. ¿qué es esto? La fuerza resultante. La fuerza resultante. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? Pues bueno, nos estaban pidiendo la fuerza resultante, las componentes de la fuerza resultante, que ya habíamos dicho que él no tiene componente horizontal. Eso era otro de las cosas que nos están preguntando. Y nos están preguntando la componente vertical. La componente vertical es igual, como
toda la fuerza resultante es vertical, pues entonces la componente vertical de la fuerza resultante es pues toda la fuerza resultante. Y la línea de acción, pues el ángulo, digamos, con que está aplicado, pues uno pondría, yo no sé, yo pondría 90 grados acá, medidos desde la línea horizontal, o diría que es totalmente vertical. Diría que es totalmente vertical. Esa sería de pronto la respuesta a estas preguntas. ¿Listo? Creo que eso es lo único que estaban preguntando.